Efesios capítulo 5, en el versículo 21, vamos a estar leyendo varios versículos y yo quiero esperarte porque si durante la semana no te quedó tiempo de leer la Biblia, yo quiero que aproveches este momento para leerla conmigo, porque a veces estamos tan ocupados y no hacemos la lectura de la palabra del Señor una prioridad, y por eso es que yo prefiero que leamos bastante para poder entender lo que Pablo nos quiere decir. ¿Estamos listos? ¿Estamos en la misma página todos? Efesios capítulo 5, versículo 21 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Porque los hermanos son los que dijeron amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuántos dicen amén? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo quiero que vayas siempre viendo la comparación de una unión física matrimonial con lo que se refiere a la unión de nosotros con Cristo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Está hablando de ti, está hablando de mí. Dice que tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y que somos miembros de su carne y que somos miembros de sus huesos. Yo quiero que subrayes ese versículo 30 porque eso es bien profundo y es bien poderoso. Está hablando de ti y está hablando de mí. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene promesas. Qué lindo ese versículo, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres. Esa tiene que ser tu actitud cuando vayas al trabajo. Dice el 7, o ya lo leímos, ¿verdad? El 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El 9 dice, y vosotros amos, refiriéndose a los jefes, dice, haced con ellos lo mismo, con los trabajadores, dejando las amenazas. O sea, no le digas, si no haces eso te voy a correr, y si no haces aquello te corro, ¿verdad? Eso es muy común en los amos o en los jefes que no conocen a Cristo. Dice, sabiendo que el Señor de ellos, o sea, el Señor de los trabajadores, y el Señor de ellos es vuestro también y está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Wow, ¿cuánto les gustó la lectura? Qué bonito, ¿verdad? Pablo comienza haciendo
una referencia a todo lo que tiene que ver con tu vida. Cuando tú lees este pasaje te das cuenta de que Pablo comienza a tocar todas las relaciones personales que una persona puede tener acá en la tierra, tratando primero con tu relación más íntima, que es la relación de tu esposa y la de tu esposo. Luego expande su consejo a los hijos, a la familia, y termina con el área de tu trabajo o el área de tu negocio. Cuando miras el pasaje completo, te das cuenta de que Pablo quiere que tu comportamiento, una vez que has recibido a Jesucristo, sea un comportamiento como un hijo de Dios, y que se vea y se note la diferencia de quién tú eres a medida que vayas por la vida en las diferentes áreas, ya sea en tu área matrimonial, en tu área como padre o también en tu área de trabajo. Entonces, estamos hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser cuerpo de Cristo? ¿Y dónde comienza esa relación con Cristo? Cuando miramos la parte matrimonial, si yo les pregunto a cada uno de ustedes como esposos, ¿ustedes se recuerdan cuando se conocieron? Hace un par de años atrás hicimos un evento al que le llamamos Mi Primera Cita, My First Date. Y en ese evento de matrimonios, todos los esposos comenzaron a contarnos cuál había sido su experiencia cuando se conocieron. Y todos compartían diferentes historias y bueno, era tan lindo estar ahí, ¿verdad? Porque las historias que salen, dices, wow, ¿verdad? Es increíble. Dice uno, bueno, la primera vez que la vi le tuve miedo, ¿verdad? Pero después con el tiempo la fui conociendo y me enamoré de ella. Otra decía, yo estaba en una fiesta y él estaba cantando y aquella voz tan romántica me enamoró. Y cuando llegué a mi casa me di cuenta que él vivía en el apartamento de enfrente. Entonces, tantas coincidencias que podemos subrayar, pero sabemos que todo es en un plan de Dios. Y cuando vamos en cada matrimonio y le preguntamos cuál fue tu primera impresión, ¿qué sucedió la primera vez que tú viste a tu esposa? ¿Cuál fue ese primer flechazo, ese primer contacto de ojos visual, ese primer saludo cuando le dijiste, me llamo fulano de tal? Y desde entonces dijiste, ¿qué estará pasando en el cielo? Que los ángeles están cayendo, ¿verdad? Y comienza tu relación y luego miras el tiempo que has recorrido y dices, wow, la verdad que todo comenzó con esta acción. Y cuando miramos el ejemplo de Pablo con lo que es la iglesia, podemos decir que es lo mismo. ¿Dónde comienza tu relación con Jesucristo? Porque Pablo está comparando tu relación o la relación de la iglesia con la relación matrimonial. ¿En dónde empieza tu relación? ¿Cuándo fue que te encontraste con Jesucristo? Quiero decirte que la relación tuya como iglesia y como cuerpo de Cristo comienza el día que tú le recibiste. Y el día que tú le recibiste puede haber sido no tan religioso quizás, porque a veces tenemos el concepto de que para que una persona reciba a Cristo tiene que pasar acá y tiene que caminar y a veces hay que empujarlo un poco, hay que doblarle un poco la mano y decirle recibe al Señor, y un poco a la fuerza la gente pasa y lo convertimos en cristiano. Y creemos que esa es la única forma que existe de recibir a Jesucristo. Pero yo quiero decirte que para recibir a Jesucristo no tienes ni siquiera que hacer todo ese montón de ritos religiosos. Tú puedes recibir a Cristo cuando vas manejando, cuando estás en tu casa, porque recibir a Cristo simplemente significa entender que Él es mi Salvador, entender que Él es mi Señor, abrir mi corazón. Tú puedes ir manejando y darte cuenta que necesitas a Cristo en tu corazón y en una oración personal decirle al Señor, Señor, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué rumbo tomar, ya no sé qué dirección tomar, te necesito, ven, entra a mi vida y dirige tú el rumbo de mi vida. Eso es lo que te convierte en un cristiano, eso te convierte en un hijo de Dios, te convierte en parte de su iglesia y parte de su cuerpo. ¿Cuántos creen que eso es fácil? De manera que recibir a Cristo es más fácil de lo que nos han predicado.
Es simplemente reconocer que necesito al Señor, que en mi vida necesito a alguien y que Él está disponible para entrar a mi vida y comenzar a trabajar a mi favor, ayudarme en todas aquellas cosas con las que he venido batallando y que por mi propia cuenta no he podido superar. Entonces, una vez que tú tienes ese encuentro, ya sea en la iglesia, eso puede suceder mientras estamos cantando, puede suceder mientras predicamos, puede suceder afuera, donde quiera que estés. Esta es una relación personal con Dios. Recibir a Cristo es una relación personal en donde tú entiendes y te das cuenta de que necesitas a un Salvador personal para tu vida. Entonces ahí comienza tu relación. Ahí, una vez que haces eso, ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora eres parte de la iglesia del Señor. Ahora lo que Pablo está diciendo con relación a la iglesia y Cristo te incluye a ti. Ahora yo quiero hablar un poco de la diferencia entre lo que es el matrimonio que nosotros conocemos acá en el occidente y lo que es un matrimonio judío en el Medio Oriente, en el pueblo de Israel. Porque cuando Pablo está comparando la iglesia de Cristo con los esposos y las esposas, está haciendo referencia a lo que tiene que ver con el matrimonio dentro de la cultura judía. En nuestros tiempos o en nuestra área es común que las parejas se vayan a vivir juntas y luego decidan casarse o no, ¿verdad? Eso es común. Bueno, vamos, estamos un tiempo juntos y dependiendo cómo nos va, luego tomamos la decisión si nos casamos o no nos casamos. Eso es común en nuestra cultura. Pero en la cultura hebrea el matrimonio es diferente. Y cuando tú entiendes el concepto de lo que es el matrimonio en la cultura hebrea, entiendes mejor el evangelio. Porque en la cultura hebrea, para que una persona, un hombre, se case con una mujer, el hombre va primero donde la muchacha y se compromete con ella. El hombre va y hace un pacto con los padres, hace un pacto con la familia en donde va y le dice: me quiero casar con su hija, aquí están estos bienes materiales, y llegan a un pacto matrimonial. Eso es lo que se conoce como con una muchacha desposada. Es cuando un hombre llega y se compromete con ella y hacen un compromiso de matrimonio. Eso es lo que sucedió con María y José. José estaba comprometido con María. La Biblia habla de que María era una muchacha desposada. ¿Qué significa esa palabra? Que tiene esposo, pero que su esposo no está ahí. ¿Me están entendiendo? Que hay un compromiso. Entonces el muchacho va, hace el compromiso y se ausenta por un año de ella. La deja sola, le deja bienes materiales y la deja por un tiempo, y él se va y va a preparar el lugar donde va a vivir, el hogar hacia donde la va a llevar, y esa muchacha queda comprometida con su esposo. Por eso es que cuando tú entiendes esto, te das cuenta del vocabulario que Jesús usa en todas las parábolas y en todo lo que tiene que ver con su iglesia. Porque hay lugares ya preparados para ustedes. Y si esos lugares no existieran, dijo Jesús, yo les hubiera dicho: voy a prepararlos. Y cuando vuelva, voy a volver y los voy a tomar a mí mismo. O sea, voy a tomar a mi iglesia, voy a tomarme a mí mismo la parte que me corresponde y los voy a llevar conmigo. Ese es un vocabulario que tiene que ver con un matrimonio hebreo. ¿Alguien me está entendiendo? San Juan capítulo 14, versículo 3, si lo quieres anotar. También tenemos en Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes. Porque cuando el esposo regresaba, el esposo iba acompañado de 10 doncellas a la casa de la muchacha. Entonces aquí es donde hay confusión en muchas predicaciones, en donde te dicen que el esposo se estaba casando con 10 vírgenes. Eso no es así. En la cultura hebrea, el muchacho iba acompañado con 10 doncellas a recoger a su esposa a la casa de donde la había dejado. Entonces, mientras el esposo estaba ausente por un tiempo, el trabajo o el compromiso de la muchacha era que se tenía que mantener pura para su esposo. Te estoy dando estos principios históricos para que podamos entender mejor lo que Pablo está escribiendo. Por eso es que Pablo dice que Jesucristo nos ha lavado
con el lavamiento de su palabra. ¿Qué significa eso? Te voy a dar otro detalle más. Cuando el hombre estaba ausente, el padre de la muchacha bautizaba en agua a la novia, o sea, la llevaba al río y la sumergía, y ese bautismo representaba limpieza de esa novia para presentársela al esposo pura. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Me están entendiendo? Era un bautismo simbólico. Entonces lo que ese bautismo representaba era: como padres te estamos limpiando de cualquier mala costumbre que hayas aprendido en nuestro hogar, de cualquier mala enseñanza, cualquier cosa equivocada que te hayamos enseñado. Te estamos bautizando, te estamos lavando, porque te queremos presentar limpia y pura a tu esposo. Entonces, cuando la muchacha era entregada al esposo, la muchacha no tenía la excusa de decir: es que así hacía mi mamá las cosas, así las tengo que hacer yo. Es que a mi papá le gustaban los frijoles así, así te los vas a comer vos. Es que mi mamá le daba con el sartén a mi papá y por eso te doy con el sartén a ti. No tenía esa clase de excusas. Algunos esposos dicen: ¿será que puedo bañar a la mía todavía? Porque el bautismo representaba una limpieza de todas las costumbres o las malas enseñanzas que las muchachas habían aprendido en su hogar, y ahora se la estaban entregando al esposo para que formaran una nueva vida, un nuevo hogar. Entonces, cuando Pablo escribe eso, se está refiriendo a esa parte en el capítulo 5, versículo 25. Es donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. A eso se refiere, que las muchachas eran bautizadas en agua antes de presentárselas al esposo para el día de la boda. Ahora nosotros practicamos el bautismo en agua como un simbolismo de limpieza. Por eso es que el bautismo en agua es importante, porque representa eso mismo, que somos la novia del Cordero, somos la esposa de Jesucristo, y que el bautismo en agua físico representa limpieza en nuestro espíritu, una representación no de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Quiero decirte que a la iglesia no se limpia sola. La iglesia es limpia por la palabra de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos limpió cuando murió en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Por eso es que dice que la ha limpiado Él para presentarla a sí misma como una iglesia pura, sin manchas, sin nada de qué avergonzarte. Entonces, ese es el trabajo de Jesucristo en la muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, y cuando tú le recibes, esa sangre se activa en ti y tu vida es limpia de toda impureza, para que ahora seas parte de la iglesia de Cristo. ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Entonces Pablo toma este consejo y Pablo dice: miren, señores, miremos a Jesucristo como el esposo perfecto. Y yo quiero llevar a las hermanas en un viaje imaginario. No se me vayan a perder. Imagínate un esposo que te ama, que te respeta, un esposo hermoso, un esposo que conoce lo más profundo de ti, que conoce todos tus errores, conoce todo tu pasado y que nunca te va a reprochar nada. Un esposo que ha puesto toda su confianza en ti. Un esposo que te deja ir donde tú quieras y que nunca te va a celar, que nunca va a venir a reclamarte por nada, que nunca te va a decir por qué hiciste eso. Un esposo que conoce todos los secretos más oscuros de tu vida y aún así nunca te va a reprochar por qué hiciste eso, por qué hiciste aquello. Encima de todo eso, un esposo que te ha dado una tarjeta con suficiente dinero para que vayas y gastes todo en la tienda, te hagas el pelo, te compres los zapatos, te hagas las uñas y que no tengas de qué preocuparte en ningún momento por lo económico.
¿Cuántas hermanas le gustaría un esposo así? La veo triste, por favor, denle un aplauso al Señor. No fue mi intención ponerlas así de tristes, por favor. Lo que te quiero decir es que eso es exactamente lo que Jesucristo representa para nosotros. Cuando Pablo pone a Jesucristo como un ejemplo perfecto de esposo, Pablo está diciendo que Jesucristo es eso mismo para nosotros como la iglesia de Jesucristo. Una vez que tú te conviertes a Cristo, tú no tienes que preocuparte por lo que hiciste en la vida, por lo que pasó contigo. Tú no tienes que preocuparte por el daño que te hicieron. Jesucristo te ama así como eres. Él te dice: yo nunca te voy a reprochar por nada de lo que hiciste. Yo no te voy a sacar en cara tus defectos. Porque el diablo a veces nos dice un montón de cosas que no son ciertas. El diablo a través de la vida ha usado gente para hacerte sentir mal. Usó quizás a tus padres, a tus abuelos, quizás ha usado a tus propios esposos o esposas para decirte: no sirves para nada, eres un bueno para nada, no sirves ni siquiera en la cama, ni siquiera en el trabajo, eres una desgracia de hombre, eres una desgracia de mujer. Y venimos a la iglesia, venimos a Cristo creyendo que eso es verdad en nosotros, pues te presento a un esposo mucho mejor que esa persona. Jesucristo nunca te va a acusar de nada, porque Él te ha limpiado con su sangre. Eres lo más precioso para Jesucristo. ¿Alguien se alegra por eso? No estoy jugando con tus emociones, ni estoy mintiéndote. Es lo que Pablo está diciendo, que Él es el que nos ha lavado a través de su palabra, nos ha purificado, nos ha santificado para presentarla a sí mismo como una iglesia que no tiene manchas y que no tiene arrugas. ¿Estamos acá? ¿Estamos entendiendo el mensaje? Eso es lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Y te estoy hablando en esta mañana de lo que significa nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa el estar unidos a Cristo? ¿Qué significa ser iglesia de Cristo? Porque muchas veces creemos que ser iglesia de Cristo es simplemente pertenecer a un grupo religioso, o simplemente cambiar de religión, o ir a un lugar, o ver una capilla, ver un edificio. Esa es la iglesia, o aquella es la iglesia. Mira los nombres que dice iglesia de Jesucristo. Esa no. Iglesia de Cristo es todo aquel que le ha recibido, que lo reconoce como su Salvador personal y que decide seguirle y hacer de Cristo parte de su vida. Eso te convierte en parte de su iglesia. Entonces, cuando Jesucristo, o cuando Pablo dice que Jesucristo es un esposo perfecto, lo que está diciendo que Jesucristo te ama más de lo que tú te puedes imaginar. El problema de la gente es que no entiende o no acepta el amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me pueda amar tanto así? ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar todos mis pecados? Porque tenemos muchos cristianos y gente en las iglesias que no se perdonan ellos mismos lo que hicieron. Amén. Y se les hace difícil creer que Jesucristo los pudo perdonar. No es que yo maté a fulano, es que yo hice aquello, yo cometí un aborto, yo era esto, yo era una prostituta, yo era aquello. Y vienen a la iglesia con un montón de culpabilidades. Y tú les dices que Cristo los ama, que Cristo ya los perdonó, y pareciera que esa palabra no es suficiente, porque han sido tan dañados en la vida, han sido tan humillados, ha sido una vida tan difícil que tienen problemas para recibir el gran amor de Jesucristo. Pero en esta mañana yo te quiero despojar y quiero romper toda cadena que te ata, toda palabra mal hablada sobre tu vida. Quiero decirte que Jesucristo te ama y que Jesucristo nunca te va a acusar de nada. Oh, dale un aplauso al Señor. Ese es el esposo que Pablo nos está presentando. Una persona o un hombre que sabe darnos nuestro lugar, sabe quiénes somos. Dice que nos sustenta. ¿Qué significa que Jesucristo te sustente? En el contexto o en el concepto hebreo, cuando una mujer se casa, el hombre es el responsable del mantenimiento de esa mujer. Por eso es que Pablo habla así. Porque una vez que tú vienes a Cristo, tú tienes que saber que Jesucristo está encargado de suplir todas tus necesidades.
Ya no tienes que vivir preocupados. Por eso es que Jesucristo dijo, no se preocupen por el día de mañana. Vuestro Padre ya sabe de qué cosas tienen necesidad. Porque lo que más agobia a las personas es el problema económico. Cuando la economía falta, no hay cosa que aturda más a una mujer que no tener finanzas. Porque nosotros como hombres somos un poco más fuertes y bueno, de cualquier modo la pasamos. Pero las mujeres son más protectoras. Ellas están viendo su familia. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar mañana? Y cuando faltan las finanzas, hay cierto peso que cae sobre ellas y las agobia y las angustia. Pero en esta mañana yo te quiero decir que nuestras familias están en las manos del Señor. No importa lo que estés pasando, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, porque tenemos un esposo que nos sustenta, se llama Jesucristo. ¿Cuánto le da un aplauso a Él? Él es el que nos ha purificado, nos ha lavado, Él es el que nos sustenta. Sustento significa que nos mantiene, que te suple todo lo que tú necesitas. Y estoy en el versículo 25, si lo quieres leer conmigo. Se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por nosotros para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, el 27, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Cuando habla arrugas, está hablando de vestimentas, no de caras. Quiero explicar esto porque alguien puede decir, los que tienen la cara arrugada van para el infierno. No está hablando de eso. Está hablando de la vestimenta que está bien planchada y la presentación de tu vestimenta es un ejemplo de Pablo, no está hablando de arrugas físicas. Entonces dice que Él es el que nos limpia y Él es el que nos presenta delante de sí mismo como una iglesia que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Sabes que el problema más grande que a veces tenemos cuando venimos a Cristo es aceptar que Jesucristo ha hecho todo por nosotros? Y este mensaje a veces es muy controversial para algunas personas, porque nosotros fuimos formados desde niños a hacer algo por nosotros mismos. Fuimos formados así. Si tú quieres ser el mejor deportista, tienes que practicar más que todos. Quieres ser el mejor músico, necesitas practicar. Quieres ser el estudiante más sobresaliente, tienes que leer más que todos, estudiar más que todos. Y nos entrenaron para lograr cosas por nuestros propios esfuerzos. Entonces, todo lo que tenemos que lograr, si vamos a superarnos en algo, si vamos a superar a alguien, es porque nosotros hicimos más que esa persona. En el mundo natural, en el mundo literal, eso es verdad. Pero cuando vienes a lo espiritual, a lo que tiene que ver con la santidad, eso no es así. En la iglesia del Señor no hay gente más santa que otra. Y esto pueda que choque con algunos que no piensan así. Pero de acuerdo a este versículo, en la iglesia del Señor no hay unos más santos. O sea que Jesucristo no dijo, voy a lavar a este medio lavado y a este lo voy a dejar un poco más sucio. De acuerdo a este pasaje, Jesucristo nos santificó, nos limpió a todos por igual. Amén. Eso lo tenemos que creer. No puedo venir con una mentalidad de que yo soy menos santo que aquel o que aquel es más santo que yo. ¿Y en dónde nace todo eso? Porque nos enseñaron que si quieres ser más santo tienes que orar más, que si quieres ser más santo que el otro tienes que ayunar más, porque nos trajeron el mismo método antiguo, como hablábamos el domingo pasado, de que mi esfuerzo personal es lo que gana el favor de Dios. Pero en el nuevo pacto, en la iglesia del Señor, es Jesucristo que hizo todo por nosotros de la misma manera. La misma sangre que te limpió a ti, me limpió a mí. El mismo amor que Dios tiene por ti, lo tiene por mí. Somos iguales en la iglesia de Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Y cuando no entendemos estas cosas, a veces nos frustramos en la vida. Y quiero compartirte algunas experiencias cuando comenzamos en lo que era el ministerio, porque habíamos crecido en ese método.
habíamos nacido y nos enseñaron de esa misma forma. Yo creía que para que Dios se moviera en la iglesia el domingo, yo tenía que orar y ayunar mucho. Entonces, hubieron semanas en donde ayuné toda la semana sin comer nada, solamente agua, 5 días completos, orar mucho. Y yo decía, wow, este domingo cuando llegue a la iglesia, la gloria de Dios va a caer. Solo voy a decir, qué bueno es el Señor, porque eso es lo que más digo, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Cuando diga qué bueno es el Señor, la gloria va a descender, y cuando empiece a predicar, el Espíritu Santo va a comenzar a fluir, porque he ayunado 5 días completos, he orado toda la semana, y hoy vengo que he hecho fuego, así como el de Street Fighter, Suyuki. ¿Han visto eso? Los que son de los años 80. Ahora ya no sé cuáles son los videos que están de moda. Pero mi sorpresa y mi decepción era que predicaba y la gente durmiéndose en la segunda fila. Y yo decía, estos hijos del Dios Altísimo, ¿qué les pasa? Si supieran lo que he ayunado, si supieran lo que he orado, si supieran la semana que he tenido, para que se estén durmiendo. Y luego sucedieron otras semanas en donde no me quedó tiempo de ayunar ni de orar lo mismo. Y venía preocupado, y ahora que no he orado, ahora sí, si la vez pasada se me durmieron, hoy van a sacar sus cobijas y sus sleeping bags, y van a hacer ahí una tienda para dormir todos. Y comenzaba a enseñar y comenzaba a ver que la gente comenzaba a llorar, algunos en la congregación. Y el Espíritu Santo ministraba a las personas. Luego, después del servicio, se acercó uno y me dijo, pastor, mientras usted predicaba, el Señor me sanó. Yo traía un dolor acá y no sabía qué era, y no podía ni cargar a mis hijos, pero ahora puedo levantar a mis hijos, cargarlos, y sentí un fuego del Espíritu Santo acá en mi dentro, en mis entrañas, y estoy seguro que el Señor me ha sanado. Entonces yo me iba para la casa confundido. ¿Cómo es que funciona esto? El día que menos ayuné ni oré es cuando el Señor se movió. ¿Será que es una reacción retardada por lo de la vez pasada? Y un día, una madrugada, el Espíritu Santo me dijo, si me vas a buscar, búscame porque amas mi presencia. Eso me cambió la vida. Eso me liberó. Porque lo que yo haga con la congregación no tiene nada que ver contigo. ¡Ja! Porque a veces como pastores nos adueñamos de las congregaciones. No, Señor, esta es mi iglesia, estos son mis miembros. Y creemos que todo lo que pasa con la congregación es culpa nuestra. Si la iglesia está mal, es mi culpa, me falta ayuno, me falta oración. Y quiero hablar esto con aquellos que están ministrando, porque esto te va a liberar, esta palabra le va a servir a alguien. Porque creemos que si la iglesia le está yendo mal, es mi culpa, Señor, no estoy ayunando lo suficiente, no estoy llorando. Entonces cuando la iglesia le está yendo bien, es por mis oraciones, es por mi ayuno. Entonces el Espíritu Santo me dijo, nada de lo que pasa con la iglesia tiene que ver contigo. Eso me liberó. No sabe lo que se siente, porque eso me quitó la responsabilidad y la culpabilidad de creer que lo que pasa con ustedes tiene que ver conmigo. Y me dijo, si vas a orar, si vas a ayunar, hazlo porque amas mi presencia, porque quiero que intercedas por la familia, no para que yo me mueva, porque el que yo me mueva no tiene nada que ver contigo, sino que es una relación personal entre mi persona, el Espíritu Santo, y la congregación, porque ellos son míos. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Entonces cambié mi forma de ver las cosas, cambié mi mentalidad. Ahora ayuno y oro no para que el Espíritu Santo se mueva acá, ayuno porque es una relación personal que yo tengo con el Señor. Y lo que Dios va a hacer contigo no lo va a hacer por mí, lo va a hacer porque Él quiere tener una experiencia personal contigo. Es porque se quiere revelar a tu vida, porque te quiere bendecir, porque quiere tener una relación personal, de manera que si no sentiste nada en el culto, no digas que es mi culpa. Porque a veces las congregaciones te presionan de esa manera, pastor, yo estuve aburrido del culto, como que no oro mucho usted.
No, mi respuesta es, no, el que no oró fuiste tú. Porque cuando tú has orado y has ayunado, vienes y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Y no solamente en la tuya, sino en aquellos que están a tu alrededor, porque el Espíritu Santo se mueve en este momento. Entonces, el entender que es Dios el que es el dueño de tu vida, eso nos libera a nosotros de creer que todo lo que va a hacer Dios con nosotros tiene que ver conmigo. Dios va a llevar a este ministerio a un nivel donde nunca nos hemos imaginado, pero no va a ser por nosotros, es porque Él le ha placido hacerlo. Él lo va a hacer. Y nosotros lo único que vamos a hacer es darle a Él la gloria y a Él la honra por todo lo que está haciendo. Entonces, nos enseñaron de que la santidad es el resultado de un esfuerzo personal. Que la santidad tiene que ver con mis propios esfuerzos, que yo soy el que me sacrifico, que yo soy el que busco al Señor para ser más santo. Y eso nos causa problemas en la congregación, porque nos sentimos que somos más santos que los demás, porque oré más, porque ayuné más, porque me esfuerzo más, porque yo sirvo más en la iglesia. Eso me cualifica para ser más santo. Pero eso no tiene nada que ver con santidad. La santidad la recibimos de Jesucristo porque Él es el que impartió de su santidad sobre nosotros. Somos santos no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo por nosotros. ¿Alguien entiende eso? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Porque el problema de esta palabra y la razón por la que muchos no la aceptan es porque piensan que si yo les digo que la santidad no tiene nada que ver con tu forma de vivir, bueno, pues entonces puedo vivir como me da la gana, al igual siempre soy santo. No es eso lo que estoy hablando. Y te voy a llevar de regreso al ejemplo del esposo perfecto. Si tú tuvieras un esposo como el que te describí hace un rato atrás, un esposo bueno, un esposo que te ama, que cuando estás triste te llena de alegría, te llena de gozo, un esposo que sabe respetarte, que nunca te acusa, un esposo que te mantiene económicamente bien. Le pregunta a las muchachas y a las hermanas, ¿alguna de ustedes dejaría a ese marido? Algunas dicen, si no he dejado el que tengo, menos voy a dejar uno así. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Que la fidelidad al Señor no es una obligación por ley, es reconocer quién es con nosotros Dios y por eso le somos fieles. Amén, dale un aplauso al Señor. Si tú tuvieras un marido así, te aseguro que ni loca lo dejarías. No lo dejarías jamás. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar? Que cuando tú descubres que ese esposo es Jesucristo para nosotros y tú descubres todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, estaríamos locos para dejar a Jesús. Nunca lo dejaríamos. Y ya no le vamos a servir porque nos obligan a servir al Señor. Le servimos por agradecimiento porque Dios ha sido bueno conmigo. Porque miramos mi vida pasada y digo, wow, ¿de dónde el Señor me sacó? ¿Cómo el Señor me liberó de todos esos demonios que me tenían atado en el mundo donde vivía? ¿Cómo el Señor me liberó de la pobreza? ¿Cómo el Señor me rescató de ese problema sentimental y emocional en donde no podía confiar en nadie, en donde no podía tener ninguna relación matrimonial, ni de novia, ni de nada con nadie, porque estaba tan dañado que la gente me conocía y decía, no quiero saber nada con este ni con esa? Y el Señor cambia nuestras vidas. El Señor nos ha dado una familia estable. El Señor nos ha dado un trabajo digno. El Señor nos ha santificado, ha cambiado nuestras vidas y ahora yo lo voy a dejar. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Lo que significa nuestra unidad con Cristo. Que no es el hecho de una ley como en el antiguo tiempo, que el pueblo de Israel estaba obligado a serle fiel al Señor, porque si no le era fiel venía una maldición sobre ellos. En eso consistía la ley y lo explicaba el domingo pasado. El trato era que si tú me eres fiel, yo voy a ser fiel contigo. Para que seas bendecido tienes que cumplir todos mis mandamientos. Estos mandamientos en Deuteronomios
te van a alcanzar, te van a seguir. Y en Segunda de Crónicas Dios les dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se volvieren de sus malos caminos, si oraren, entonces yo los voy a perdonar. Pero hablábamos que en el nuevo pacto eso ya no es igual, porque en el nuevo pacto ya no tiene que ver con mi obediencia, sino con la obediencia de Cristo. En el pacto antiguo no estaba Jesucristo en la escena, era Dios y el pueblo. Tus acciones provocan mi misericordia, tus acciones provocan mis bendiciones. Lo que tú haces determina tu futuro. Acá es lo que Cristo hizo lo que determina mis bendiciones, no lo que yo hago. Oh, qué bueno es Dios. Por eso apareció Cristo, porque el hombre no podía serle fiel. Cristo cumplió la ley, Cristo fue fiel en todo, Cristo se humilló hasta lo sumo y Él compró nuestra libertad. Entonces ahora yo entiendo que soy bendecido porque Cristo decidió bendecirme. Yo quiero que vayamos a 2 de Corintios, la carta que Pablo escribe a la iglesia de Corintios. En el versículo 5, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer ese primero y vamos a estar leyendo otros versículos ahí mismo. Segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, Pablo escribe de esta manera a la iglesia, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de ti y está hablando de mí, refiriéndose a Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. La razón por la que Cristo fue condenado como pecador era para que tú y yo fuésemos exaltados como justos. Dice el versículo 17, ahí mismo, dale unos versículos atrás, en el capítulo 5, en la misma página: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto, lo que acabamos de leer, dice el versículo 18, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Me gusta el 19, que Dios estaba en Cristo, ¿lo está leyendo conmigo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa eso para ti? Que en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, al hombre sí le contaban sus pecados. Cuando el hombre pecaba, la maldición se activaba sobre ellos. Pero un día vino Jesucristo y nos reconcilió con el Padre. Y desde ese momento en adelante dice Pablo a los corintios que ahora Jesucristo, que ahora ya Dios no toma en cuenta tu pecado pasado, de manera que ahora podemos ir donde la gente con libertad, porque este es el ministerio que Dios nos ha entregado, que vayamos donde las personas y les digamos: ese pecado en el que vives, no te preocupes, Dios no lo toma en cuenta, vente y hazte parte de su cuerpo. Oh, qué bueno es el Señor. Porque el problema por lo que la gente no viene a las iglesias es porque viven en pecado y piensan que el pecado donde están no lo pueden soltar. Es imposible que yo deje de pecar. Ya traté, me dicen a veces. Pastor, he tratado, pero no puedo dejar el pecado. Yo le dije: tienes que pasarte al nuevo pacto. Estás en el antiguo, estás tratando de hacer las cosas por tus propias fuerzas. Y en el antiguo tiempo nadie le pudo ser fiel al Señor. Todos pecaron. Por eso es que miras que David pecó, que Salomón pecó, que todos pecaron. Y a veces traemos esos pasajes acá y decimos: hermanos, si nadie puede vivir sin pecado, mire, David pecó. Mire, fulano pecó, entonces yo puedo pecar. Pero no estamos entendiendo que estamos bajo la gracia en donde Jesucristo nos da la habilidad y el poder para vivir sin pecado. Que Él nos liberó del pecado. ¿Cuántos entienden eso? Que en el nuevo pacto Jesucristo
se hizo pecado, es lo que dice el versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia. De manera que cuando vienes a Cristo, su justicia te limpia, te libera, te purifica de todo pecado. Y lo que la gente no sabe, y por eso es que Pablo dice que nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos que ir donde la gente y decirle: ya tus pecados fueron perdonados, ahora puedes reconciliarte con Dios, ya Dios no está enojado contigo, ya lo que hiciste no tiene de mal humor a Dios, Dios te ama, Dios está contento porque toda la furia de su pecado la descargó sobre Jesucristo. ¿Cuántos entienden eso y le dan un aplauso al Señor? Él nos liberó del pecado. Podemos llevar el mensaje, pero a veces el mensaje que llevamos es de condenación. Y ese no es el ministerio que se nos ha encargado, tiene que ser el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Ahora que entendemos todo esto, ahora que ya nos dimos cuenta todo lo que Jesucristo es para nosotros, como dije antes, ¿será que lo vamos a dejar? ¿O será que vamos a vivir en el pecado? ¿Vamos a seguir viviendo así? Entender todo esto te libera. Entender todo esto te hace dar cuenta de que ya no podemos vivir como vivíamos antes, porque ya no somos las mismas personas de antes. ¿Alguien entendió eso? Ya no eres la misma persona de antes. Eres una nueva persona. Eres una nueva criatura. Ya en ti no está la naturaleza antigua. Ahora está la naturaleza divina, la de Cristo. Por eso es que antes vivías en pecado y no te daba ni remordimiento, ni sentías nada, te gozabas, disfrutabas. Pero después de que recibes a Cristo, cuando vuelves a hacer lo que antes hacías, hay algo en tu espíritu que te dice: no me siento bien ya. Antes me tomaba un 12 y sentía que me pegaban más. Ahora te tomas un 12 y te da tristeza. No es que cambiaste de modelo a Corona, no, es que cambiaste de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina, y eso es lo que te hace sentir que ya no eres la misma persona. Alguien le da un aplauso al Señor. El problema del hombre con el pecado era la naturaleza que había en nosotros. Nosotros recibimos una naturaleza pecaminosa de Adán. Y por eso es que el hombre no podía serle fiel al Señor. Para resolver el problema del pecado, no es obligarte a que no vayas a los clubes, obligarte a que no vayas allá, obligarte a que hagas aquello. Para resolver el problema del pecado es entender que eres una nueva criatura. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Que ahora que estamos en Cristo, ¿lo quieres leer de regreso? Somos una nueva criatura. Y esa palabra no significa que, ahora tengo que comportarme ya diferente. No, significa en tu espíritu recibiste una nueva naturaleza. Hace tiempo te ponía el ejemplo de una persona donde yo viví que compró un león, un leoncito, y lo quería tener como perro. Y lo andaba en la cama de su pickup, para arriba y para abajo. Los que somos del mismo lugar, creo que nos acordamos de esa persona. Era un hacendado. Y quiso entrenar a su león como que era perro, y lo amaba, le daba, lo jugaba con él. Pero un día al león se le salió lo león y le mordió la mano, y el hombre tuvo que matarlo porque se le salió lo salvaje que llevaba el león. No podemos entrenar a los pecadores a vivir como santos, y eso es lo que sucede a veces con el mensaje de la santidad. Porque la gente no ha entendido que hay una naturaleza santa en ellos. Y quieren vivir en su naturaleza antigua, procurando ser santos. Cuando eso sucede, tarde o temprano, se te va a salir el tigre que llevas por dentro. Y no vas a entender cómo sucedieron las cosas. Lo que tienes que entender es que ya la naturaleza salvaje que heredamos de Adán, ya Jesucristo la cambió por una naturaleza de justicia que la heredamos de Jesucristo. ¿Alguien entiende eso? Oh, qué bueno es Dios. Entonces, cuando entiendes esto, la vida en Cristo no es un sacrificio. No es un sacrificio, es un deleite, es un gozo.
El problema es que nos enseñaron que para serle fiel al Señor tenías que vivir una vida de sacrificio. No peque, no piense mal, no haga esto, esfuércese. Y cuando le preguntas a los cristianos cómo están, en la lucha, hermanos, en la lucha. ¿Cuál lucha? ¿Lucha de qué? Es que esto de ser cristiano es difícil, hermano. Yo no sé si voy a aguantar unos cuantos meses más. ¿Sabe qué difícil es vivir sin Cristo? Eso es difícil. Difícil es vivir en la vida y encontrarte con problemas sin saber cómo lidiar con ellos. Difícil es que el doctor te dé un diagnóstico médico y tú no saber qué hacer con eso. Que te digan, tu hijo no tiene remedio, tu hija está mal, usted le quedan 2 semanas de vida. ¿Y a qué doctor voy? Me voy a ir a Europa, tal vez hay un doctor mejor allá. Voy a ir a China, me voy a ir a Cuba porque dicen que en Cuba hay buenos doctores. Pero cuando vives en Cristo, no tienes que asustarte ni correr para ningún lado. Vienes y le presentas a Jesucristo y le dices, tú creaste a mi hijo, tú creaste a mi hija, tú me creaste a mí, tú puedes poner un órgano nuevo en mí, puedes ponerme un hígado nuevo, un riñón nuevo, un corazón nuevo, puedes darme una nueva vida. Eso es estar en Cristo. ¿Será difícil eso? Oh, mi alma te alaba, Jehová. ¿Será difícil eso? Lo que pasa es que los religiosos nos han arruinado con un vocabulario tan raro que se inventaron. Vocabulario que no es bíblico. El vocabulario bíblico es, diga el débil, fuerte soy. No diga el débil, ay, soy débil, Señor. Soy débil. Esas son las oraciones de la gente cuando no entiende el evangelio. Mira que soy débil, mira que soy... No, mira lo que la Biblia dice. La Biblia dice que eres fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Declara lo que tú quieres que suceda con tu vida. Ah, pero es que eso de la declaración, eso no, eso está raro. Dicen que eso no es de la Biblia. ¿Qué me importa lo que la gente piensa? Yo declaro salud sobre mi familia, declaro salvación para los perdidos, declaro felicidad para mi hogar, declaro que mi mujer me va a amar más cada día más, que va a estar loca por mí. O sea, declara lo que quieres que te pase en la vida. No declares de gracias. Ay, yo creo que ya 1 año más y mi mujer me deja. No, hombre, sé más positivo. Ay, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Quiero darte el último pasaje, ahí mismo para no llevarte tan lejos. Capítulo 6, versículo 14 de 2 Corintios, ahí mismo, un capítulo más adelante. Dice Pablo así: hablando con aquellos que ya entendieron que son iglesia del Señor. Hablando con aquellos que ya entendieron que tienen un esposo que no les va a faltar nada, tienen un marido que les da todo, un esposo ejemplar. Capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Yo quiero que vayas subrayando la palabra incrédulo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia, refiriéndose a ti, que eres justo, con la injusticia, refiriéndose a aquellos que todavía no han sido justificados por Jesucristo? ¿Y qué comunión la luz, refiriéndose a ti, con las tinieblas, aquellos que todavía no han recibido a Cristo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un demonio y no vamos a entrar en eso, te lo puedo explicar en otra ocasión lo que todo eso significa en lo que es demoniología. Pero digamos el diablo, pongámosle ahí. ¿Qué concuerda Cristo con el diablo? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hablándote, sirviéndose a ti y a aquellos que no han conocido al Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, hablando de ti, y el de los ídolos? ¿Estamos entendiendo? Porque ustedes, mis hermanos de Ministerio Restauración, ustedes son el templo del Dios viviente. Yo no sé si tú le quieres dar un aplauso al Señor por eso. Está diciendo que tú eres el templo del Dios viviente.
Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Eso está en varios pasajes, está en Éxodo o en Levíticos 26, 12 está ese pasaje. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando he escuchado predicaciones a través de mi crecimiento en la iglesia, siempre me leyeron esto cuando yo andaba o cuando alguien andaba queriendo enamorar a una muchacha que no era de la iglesia. Agarraban ese pasaje y te le decían, no os unáis a yugos desiguales y no se unan con aquellos. Y me decían, no puedes tener amigos que no son cristianos porque ahí dice que no puedes andar con, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Usted es luz y ellos son tinieblas, por favor no se junten. Este pasaje lo malinterpretaron de tal manera que hizo que las iglesias se encerraran en las cuatro paredes y no quisieran tener nada que ver con la gente allá afuera. Hicieron que la familia se dividiera. Ya no voy donde mis familiares porque yo soy luz y ellos son tinieblas. Ellos toman, ellos parrandean, ellos hacen bulla ahí en las fiestas, esas fiestas paganas. Yo no puedo estar ahí porque yo soy luz. Pero eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo es que tú no puedes pensar, ya no puedes seguir pensando como aquellos que no creen en Jesús. Lo que Pablo está diciendo, que ya tu comportamiento no tiene que ser como aquellos que no han conocido a Jesucristo. Porque ¿qué tiene que ver un creyente con un incrédulo? Entonces tu comportamiento por la vida ya no puede ser igual que aquellos que no han conocido a Cristo todavía. Entonces tienes que ir por la vida alumbrándolos a ellos, sacándolos. Eres tú el que tienes que influenciarlos a ellos, no ellos a ti. ¿Alguien entiende lo que Pablo está escribiendo? Entonces ya no puedes seguir comportándote, y es aquí donde viene el cambio de vida y la razón por la que muchas personas no les gusta el mensaje de la gracia, porque piensan que la gracia es licencia para que la gente peque. Si les digo que todos mis pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados, entonces la gente va a ir a pecar. No, Señor, no es eso. La gracia es lo que te da el poder para vivir sin pecar, porque entiendes quién tú eres ahora y puedes ver quién eras antes y quiénes son aquellos que te rodean y decir, hoy soy templo y morada del Espíritu Santo, hoy soy cuerpo de Cristo, ahora estoy unido a Cristo, ahora soy una nueva criatura, ahora soy la iglesia del Señor. Alguien le da un aplauso al Señor. Oh, qué bueno es Dios. Nadie te va a obligar a serle fiel al Señor. Cuando entiendes estos principios, decides personalmente ser fiel al Señor. Decides comportarte como lo que eres, porque ya no hay un mandamiento, una ley que te esté obligando a serle fiel, porque has entendido que estás unido a Cristo y que todo lo que ahí dice Pablo de ti, eso es lo que tú y yo somos en este momento después de que recibimos a Jesucristo. ¿Alguien se puede poner de pie en esta mañana? Dale un aplauso y decirle, Señor, yo estoy unido a ti. Yo estoy unido contigo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo no soy más tinieblas. Yo no soy más un incrédulo. Ahora yo soy un creyente porque he creído en ti. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Ahora estoy unido con Él. Hay una unidad. Ahora Él me ha santificado, me ha purificado. Él es el esposo perfecto, de manera que yo puedo disfrutar la vida sabiendo que Él es el que me sostiene y el que me sustenta.